送送送送送送送送送。
Proep, Kleber Fernando Serafim. Representando a Faculdade Telêmaco Borba, Esther de Souza Mateus e Márcia Maria Galucha Esculápio. Do Núcleo Regional de Educação, professora Edna Beltrão da Cunha Tomás de Lima. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra a coordenadora do primeiro simpósio sobre diversidade do Instituto Federal do Paraná, campus Telêmaco Borba, Priscila Goy. Boa noite a todos e a todas. É um prazer ver esse projeto concretizado hoje. Foram aproximadamente 10 meses de planejamento, de trabalho, para chegar até aqui, até este momento. Esse momento é um momento de gratidão para mim, então não posso, na minha fala, deixar de agradecer a todos os envolvidos para que este dia se concretizasse. Então, prefiro não nominar, são bastante pessoas, mas agradeço à direção, aos professores, aos técnicos, aos estudantes que colaboraram e estão colaborando bastante, aos servidores, aos terceirizados e à comunidade externa também, que contribuiu bastante para a realização deste evento. Sou imensamente grata, porque sem a colaboração de todas essas pessoas, isso jamais seria possível. Agradeço também a cada um de vocês que está aqui presente, que se inscreveu, que está participando neste momento, que confiou e acreditou no nosso trabalho enquanto Instituto Federal do Paraná. Registro aqui meu muito obrigado e desejo a todos e a todas um excelente evento, uma excelente semana, que todas as discussões possam contribuir para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento cada vez mais e mais. Boa noite e obrigada. Com a palavra, o diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus Telêmaco Borba, professor Ronaldo Mendes Evaristo. Bom, boa noite. É uma satisfação muito grande a gente receber e fazer discussão de um tema tão importante, né? Tão importante que em 3 ou 4 dias aí praticamente esgotou as inscrições, esgotou as vagas que a gente tinha disponíveis. Puxar esse tipo de debate, né? Uma coisa bem contemporânea, que está dentro da sala de aula, que está dentro da sociedade, que está dentro de todo quanto é tipo de discussão, de tudo quanto é tipo de debate, de tudo quanto é tipo de relações que a gente vê na sociedade. Então é muito importante, sejam bem-vindos, vamos transformar essa semana em uma semana de bastante diálogo, bastante conversa, bastante aprendizado, tá? Parabéns a todos. Convidamos neste momento a diretora-geral do campus Telêmaco Borba, a professora Karina Melo Bonilauri, para proferir a sua fala. Ligou. Boa noite para todos, para todas, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz por esse dia, acompanhei a Priscila, realmente não foi fácil esse tempo de organização, mas valeu a pena, porque vocês estão aqui. Quem me conhece sabe do meu compromisso com a educação, que não é de hoje, já é de longa data. E realmente eu acredito que nós estamos lutando para fazer uma educação que realmente é transformadora. Faz alguns anos que nós temos feito isso, aqui em Telêmaco Borba, e nós temos nos projetado para a educação para o futuro. Alguns saberes contemporâneos, eles nos ensinam que a educação para o futuro, ela não vai ser mais pautada em muitos dos nossos ensinamentos tradicionais. Eles vão nos dizer que algumas questões são muito mais contemporâneas do que nós imaginamos. Uma delas tem a ver com a questão da diversidade.
tem a ver com a questão da compreensão, do respeito às diferenças, tem a ver com a questão da ética do gênero humano. E é isso que a gente veio discutir aqui. Tem muito mais a ver com aquilo que nós pensamos que estamos construindo de fato para o futuro. E nós, de verdade, aqui no Campus Telemaco Borba, acreditamos nisso. E não só na nossa comunidade interna, mas todos nós aqui que estamos construindo essa educação nesse município, juntos, estamos aqui porque acreditamos nesse processo e vamos fazer esse processo todos juntos. Então, eu quero agradecer vocês por fazerem parte desse projeto e porque nós acreditamos nessa transformação e nisso tudo que essa educação vai proporcionar. Obrigada e bom evento para todos. Na sequência, convido a secretária municipal de educação, professora Rosimeire Barbosa Siqueira Carneiro, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso reitor, Ciro Antônio Zanato, e dessa forma cumprimento os demais que compõem a mesa. Em nome do nosso excelentíssimo prefeito, Dr. Márcio de Matos, quero agradecer o convite, diretora Karina, e dizer que é muito importante estarmos aqui presentes nesse momento. E agora, falando como professora e hoje frente da Secretaria Municipal de Educação, eu quero ressaltar a importância de eventos como este, e principalmente para tratar de assuntos tão importantes e relevantes como gênero e perspectivas. Creio que será uma semana de muito aprendizado e reflexões para todos que aqui se inscreveram e todos que participam diretamente ou indiretamente. Espero que cada participante aqui se torne um multiplicador de informações e, por que não dizer, um provocador de novas possibilidades dentro dessa temática. Pois sabemos, enquanto professores, diante das nossas escolas, sabemos que ainda há muito que se discutir, propor e até mesmo lutar para que as teorias se tornem práticas, ou seja, para que as ações realmente saiam do papel. Eu vou deixar aqui com a reflexão a todos nós, essa frase: igualdade, justiça e liberdade são mais que palavras, são perspectivas. E só conseguiremos contemplá-las, essas palavrinhas aí, através do conhecimento. O conhecimento que iguala, o conhecimento que promove a justiça e o conhecimento que liberta. Bom simpósio a todos. Para fazer o uso da palavra, convidamos neste momento o pró-reitor de Extensão, Pesquisa e Inovação, professor Dr. Marcelo Estevam. Bom, boa noite a todos e todas. Dizer, em primeiro lugar, que é muito gratificante estar aqui, que o tema de grande relevância, dizer que discutir, então, diversidade, gênero, inclusão, é uma coisa que nós não podemos nos privar de discutir, é isso que tem que ser feito, com alto nível de discussão, e dizer que espero, que seja uma semana de inclusão, uma semana de aceitação e principalmente uma semana de muito amor. Parabéns a todos. Obrigado. Convidamos o magnífico reitor pró-tempore do Instituto Federal do Paraná, professor Odacir Antônio Zanata, para que faça suas considerações. Eu quero cumprimentar a professora Karina, nossa anfitriã, agradecer ao convite por podermos estar aqui presentes, cumprimentar a professora Rosimeire, secretária municipal de Educação, nesse ato também representando o prefeito, o Dr. Márcio, a quem eu peço que leve um abraço e os nossos agradecimentos pela grande parceria e apoio às nossas ações. Cumprimentar a professora Priscila Godoy, que é coordenadora desse evento. Cumprimentar a professora, eu não vou conseguir falar o nome tão bonito quanto o nosso mestre de cerimônias falou, a nossa professora palestrante, Maria de los Ángeles. Eu achei que ele falou tão bem, Parabenizar por isso e dar as boas-vindas e agradecer pela presença, por esse momento. Cumprimentar o nosso pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação, professor Marcelo Estevam, grande guerreiro, que tem defendido também
entre outras coisas, a discussão desse assunto dentro da instituição. Né? Cumprimentar o diretor de ensino, professor Ronaldo. Cumprimentar também o nosso diretor de planejamento e administração, professor Rubens, cumprimentar o professor Kleber, professor Gutenberg, todos os demais professores e técnicos presentes, os estudantes e os demais convidados que vieram aqui especialmente para esse evento. Eu gostaria de contextualizar um pouquinho esse assunto, esse tema, dentro da nossa rede, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O Instituto Federal do Paraná, ele está em 25 municípios paranaenses. Só que o Instituto Federal do Paraná, juntamente com outras 40 instituições, institutos, Cefetes, Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, nós integramos a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Essa rede, ela está presente em 568 municípios brasileiros, 568 municípios, com 644 campi. Então, se nós fizermos uma rápida correlação de que o Brasil tem 5.570 municípios, para cada 10 municípios brasileiros, tem um campus dessa grandiosa rede federal. E essa rede federal nos orgulha muito, porque, por meio dos seus reitores e de um conselho que tem em Brasília, que nos representa, o IFE, nós temos discutido amplamente essa questão da diversidade do gênero, a ponto de, recentemente, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ter sofrido, assim, grandes críticas por ele ter permitido que alguns meninos pudessem ir assistir às suas aulas de saia. Tranquilo? É um direito, mas isso foi extremamente criticado, mas aquele guerreiro reitor de lá, professor Oscar, defendeu amplamente a causa, bateu o pé, foi para cima, publicou artigos em todos os meios de comunicação, e com isso ele conseguiu ações importantíssimas, afirmativas, que pudessem garantir esse direito. Na rede, a gente observa essa discussão já acontecendo em vários institutos federais, mas eu gostaria agora de trazer para a nossa realidade aqui. No Instituto Federal do Paraná, nesses 25 campi que nós temos, e hoje eu estou tendo a felicidade de completar a visita a todos eles, por uma questão só de agenda, Karina, não é por uma questão de escolha, tá? Eu ainda não tinha vindo aqui ao campus Telêmaco Borba, e hoje a minha alegria de estar aqui, e a gente se depara com este evento que vocês estão participando, que muito nos orgulha. Sensibilidade da Karina, como pedagoga, e a sensibilidade da sua equipe. Está aqui o professor Ronaldo, está o Rubens, que inclusive tem a formação primeira em enfermagem, e com certeza no dia a dia já lidou muito com isso. E a gente sabe da importância da discussão do tema. Nós não podemos mais ficar sem discutir. Tanto que, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação, lá tem uma diretora de Extensão e Cultura, a Joyce, que cuida especificamente disso. Nós já estivemos na Assembleia Legislativa e somos hoje signatários de um documento que discute com todas as universidades paranaenses amplamente esse assunto. Porque discutir diversidade e gênero é fazer a inclusão. E nós somos uma instituição inclusiva. Nós somos uma instituição que, se você pegar lá nossa missão, nossa visão
os nossos valores, um dos nossos valores é a inclusão social. E se um dos nossos valores é a inclusão social, nós temos que debater, nós temos que discutir e nós temos que dar oportunidade para que a gente tenha aqui a diversidade, que a gente tenha o contraditório, porque é dessa maneira que a gente vai crescer. E saber conviver com as diferenças. Isso é muito importante. Então, essa instituição se propõe, Karina, a apoiar todas as ações nesse sentido, para que a gente possa ter um mundo mais fraterno, para que a gente possa ter um mundo mais inclusivo, para que a gente possa ter um mundo mais justo. Então, muito obrigado por essa oportunidade, eu fico muito feliz em estar aqui, contem sempre com o nosso apoio e eu desejo um excelente evento. Obrigado. Neste momento, gostaríamos de agradecer a dedicação de todos e todas as pessoas envolvidas na concretização deste evento que está sendo organizado pelo Instituto Federal do Paraná, Campus Telêmaco Borba, e que contou com o apoio das seguintes instituições: Sanepar, Faculdade Anhanguera, Núcleo Regional de Educação, Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Aberta do Brasil, Núcleo de Tecnologia de Educação Aberta e à Distância. Neste momento, agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos para ocupar lugar no auditório para que assistam à continuidade da nossa programação. Convidamos a todos os presentes para assistirem à palestra da professora doutora Maria de Los Ángeles Arias Guevara, com o título Desigualdade de Gênero na América Latina e os Direitos Humanos das Mulheres. Professora titular pela Universidade de Holguín, Cuba, onde coordenou programas de pós-graduação e o Núcleo de Estudo de Gêneros, pós-doutora pela Universidade Federal do Paraná, pelo Colégio de Pós-Graduados do México, Unifespa, pesquisadora visitante do CNPq e da CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É mestre em Sociologia e doutora em Ciências Filosóficas pela Universidad de La Habana, Cuba. Tem especialização em Desenvolvimento Local com Perspectiva de Gênero pela OIT. Especialização em Epistemologias do Sul pela CLA-CSO, graduada em Educação e História, experiência na docência universitária, participou como professora convidada em programas acadêmicos universidades cubanas, no exterior como UNOESC, Universidade Pedagógica Nacional de Honduras, Universidade Nacional de Ica, em Peru, Universidade de La Calabria, Itália, Universidade de Sevilla, Colpos e México, Unifespa. Atualmente é pesquisadora pelo programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal do Paraná e também pesquisadora pelo CNPq, pelo Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR, desde 2013. É membro da Associação Latino-Americana de Sociologia Rural. Convidamos para proferir sua palestra, professora doutora Maria de Los Ángeles Arias Guevara. Pode ser. Tudo bom. Boa noite. Muito obrigada
pelo convite. Eu creio que eu vou falar em espanhol para não falar besteira, sabe? Melhor assim. Eu agradeço a todos os presentes e, em especial, o convite que fez para mim a professora doutora Andrea, para que eu estivesse aqui esta noite. Bueno, voy a empezar a hablar en español entonces. Voy a hablar muy despacio porque considero que siendo todos del sur vamos a entendernos bien. Si alguien no entiende una palabra, por favor, puede levantar la mano sin problema. Vamos a hacer una cosa. Sí. Porque yo no quiero hablar en portugués para no cometer errores tratándose de un evento académico. ¿Claro? No estamos en una conversación de rúa, estamos en una institución de educación superior. Por lo tanto, es mejor para mí, más cómoda me voy a sentir hablando en español. Tal vez introduciendo el tema, voy a decir lo siguiente. Felicito a los organizadores por la selección del tema. Es un tema emergente para toda la sociedad contemporánea a escala mundial. Recientemente, en Florianópolis, se ha concluido el 11º Congreso Facento Género, junto con el Congreso Mundial Mundo de Mujeres. Asistieron más de 7,000 personas de todos los continentes. Y fue maravilloso, en primer lugar, porque se asistió a un diálogo entre la academia y los movimientos sociales. Fue un diálogo con las diversidades y las discusiones fueron excelentes, donde los movimientos sociales ocuparon el espacio privilegiado de la academia e hicieron de ellos sus propios espacios, dialogando con pesquisadores y pesquisadoras, con otros movimientos sociales de otros países, con feministas, y fue un evento excelente. El hecho de que se haya seleccionado este tema para un evento como el de ustedes, me parece que tiene el signo de la época, y eso dice que las universidades tienen que parecerse a la época en que viven. Es un tema que es interdisciplinar. Nos atienden a todos y a todas las personas, atiende a todas las disciplinas. No importa que un profesor o una profesora enseñe matemática. También la matemática tiene que ver con el género, tiene que ver con las diversidades, tiene que ver con los cuerpos. Y cuando hablamos de género, hoy en el sur, no estamos hablando de un problema que atiende a minorías de la población. No, es un tema o es un eje que atiende a las grandes mayorías de la población, porque es transversal a la raza, a la generación, a la edad, a los espacios donde se vive, a las culturas que tenemos. Por tanto, es un eje que estructura
estructura, es estructurante de las desigualdades sociales y también expresa el sur como metáfora del sufrimiento humano. Estoy hablando aquí refiriéndome a esta expresión del sur como metáfora del sufrimiento humano. No es una expresión mía, es una expresión de un gran defensor del sur, que es ese gran académico, pesquisador, amigo de los movimientos sociales, como es Boaventura Sousa Santos. Él habla del sur como metáfora del sufrimiento humano y habla también una cosa esencial, habla que el sur vive en el norte como el norte también vive en el sur. Por tanto, una vez más, felicidades por discutir el tema, por traerlo a debates durante varios días y además por pensar que es esencial de la inclusión social. Hablar de diversidades hoy, hablar de género hoy en América Latina y atender a la necesidad de políticas concretas, de lo que se llama políticas afirmativas, es un llamado o una acción de justicia humana. Es por eso que creo que incluir la cuestión de derechos humanos junto al análisis de diversidades es esencial. E incluso cuando hoy se habla en América Latina de la cuarta ola del feminismo, lo que une a esa cuarta ola es precisamente la lucha por la inclusión social. Está atravesada por el eje derechos humanos y por eso pueden dialogar también diversidades con las distintas corrientes del feminismo en América Latina. Por tanto, tomé este espacio de introducción y voy ya a comenzar. ¿Alguien no entendió? Bueno, entonces podemos comenzar. Solo aquí una frase de esa gran luchadora por los derechos civiles, Angela Davis, que estuvo hace muy poco tiempo en la Universidad de Bahía y dio una excelente palestra, donde ella analiza el feminismo, es la idea radical que sostiene que las mujeres también somos personas, porque hasta muy poco tiempo en la historia humana, nosotras no éramos consideradas personas, éramos consideradas cualquier otra cosa, hasta brujas, ustedes saben. Bueno, como docente, tal vez siempre uno comienza por cuestiones que tienen que ver por aspectos conceptuales, por aspectos del contexto donde surgen los problemas, cómo ha ido evolucionando los problemas, y quienes venimos de las ciencias sociales como la historia, la filosofía, la geografía, siempre ubicamos textos en contextos, y tiempo y espacio para nosotros son categorías fundamentales en el análisis de cualquier tema. Por tanto, aquí voy a ir muy rápido porque creo que ustedes van a discutir mucho sobre esto. Cuando nosotros hablamos de género, ¿qué estamos refiriendo cuando hablamos la palabra género? Ante todo estamos hablando de aquellas marcas que la cultura deja en nuestros cuerpos. Género y cuerpo están íntimamente relacionados. Se habla cómo las sociedades hacen que las mujeres sean mujeres, los hombres sean hombres. Y escuchen aquí, estoy hablando de mujeres y no mujer. Estoy hablando de una diversidad
no de algo abstracto, de algo como una esencia. Y aquí, por eso, estoy citando esa referencia de Beauvoir, donde ella habla que no nacemos, hacemos. Y eso quiere decir que somos también construcciones sociales. Eso habla de que también hay una historia en que nos construimos como seres humanos, que nos construimos como mujeres, como hombres o como identidades sexuales. ¿Cuál es el contexto en que se comienza esta discusión? Es un contexto que históricamente es reciente, se refiere a los años 60 y 70. Son los años de la lucha por las diversidades, de la lucha por las mujeres negras, por los derechos civiles en los Estados Unidos. Es ese contexto en que aparece esa categoría analítica llamada género. De modo que también en ese contexto, es un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde produce una profunda división sexual del trabajo, el desenvolvimiento o el desarrollo del capitalismo ya en una etapa posterior. Por tanto, también hay que aquí hablar, ubicando ese contexto, lo que se viene produciendo en la academia. Es decir, una cosa son los acontecimientos que van produciéndose en la sociedad y cómo las universidades, cómo la academia, cómo las diferentes disciplinas van incorporando y van debatiendo ese tema. De modo que también eso está dentro del contexto, cómo lo va haciendo las diferentes disciplinas. Puede pasar. Tal vez lo más importante, para ir un poco más rápido, es la discusión que se viene haciendo en la antropología y en las ciencias sociales sobre los estudios de mujer. Pero ya a finales de la década del 70, inicio de los 80, hay una crítica hacia esos estudios, porque se está hablando de mujer en singular, como un abstracto, y ahí viene una crítica muy fuerte que luego harían todas las académicas del sur y las investigadoras del sur a ese concepto homogéneo de mujer, porque cuando se hablaba mujer, se hablaba de una categoría universal, se hablaba del hombre como ente abstracto representante de todos los géneros. Los estudios de mujer empezaron igualando a todas las mujeres. De modo que ahí viene una crítica y eso nace en Occidente. No es la categoría género, es una categoría occidental. Por eso en América Latina hay muchas feministas indígenas, campesinas, que rechazan esa categoría y con mucha razón la rechazan. Y hoy hay un feminismo comunitario y un feminismo indígena que está rechazando esa categoría como una categoría occidental que nada tiene no tiene ninguna explicación. Imagine, ¿qué significa género para las mujeres indígenas? No tiene traducción. Por eso Boaventura dos Santos fala de traducción transcultural. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a personas o a grupos humanos que esas categorías no tienen ningún significado para ellas? Por tanto, hay que buscar qué cosa es lo más cercano a esas comunidades o cómo lo entenderían. Y eso, quienes estudiamos género, tenemos que reconocerlo. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer la importancia y la ruptura que en el campo del conocimiento tuvo esta perspectiva. Bueno, aquí
ya hablé de esto, del carácter esencialista de la categoría mujer. Pero hay una cosa fundamental, y eso es un aporte también de las feministas del sur, de las académicas del sur, en tanto esa categoría mujer universal del norte y todos los aportes que venían haciendo la antropología, pero también un carácter biologizante. Sin embargo, desde el punto de vista de las académicas del sur y desde el punto de vista del marxismo, de las feministas marxistas, ellas analizaban lo siguiente, y es que los problemas que atañen a las mujeres, hay otras desigualdades que tienen que ver con la presencia del colonialismo y del capitalismo. Es decir, que son desigualdades que son estructurantes en nuestras realidades, que tienen que ver, sí, con las desigualdades que las mujeres, las desigualdades de género, pero las desigualdades de género no nacen en el capitalismo. Las desigualdades de las mujeres son mucho anteriores, es decir, la subordinación de las mujeres es mucho más antigua. Y hay un libro de Engel que ha sido revisitado, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que hace un análisis histórico de las sociedades precapitalistas, y no siempre las mujeres tuvieron condiciones de subordinación y de desigualdad. Aunque hay se está revisitando también esas posiciones. Bueno, creo que no se va a ver muy bien. ¿Cuáles son los aportes que hace una autora tan destacada desde el marxismo como Gayle Rubin? ¿Y por qué las mujeres eran importantes para el capitalismo? Específicamente porque ellas constituían parte del ejército de reserva. Ellas constituían también parte de la extracción de la plusvalía, una mano de obra mucho más barata que la fuerza de trabajo masculina. Sin embargo, el capitalismo no era capaz, o el análisis del capitalismo no era capaz de explicar toda la opresión que sufrían las mujeres. Mucho antes del capitalismo ya las mujeres estaban siendo subordinadas, tenían una postura subordinada. Por ejemplo, vean aquí, desde la Edad Media, ¿por qué las mujeres eran obligadas a colocar el cinturón de castidad? Expliquen, ¿por qué esa subordinación y esa desigualdad? Y tiene que ver con el propio cuerpo de las mujeres, considerada como propiedad de los señores que iban a la guerra. Solo los señores sentían seguridad dejando a las mujeres con ese cinturón de castidad. Vean ustedes, en la sociedad china antigua, mutilaban los pies a las mujeres. Y eso explica que la opresión es mucho más antigua que la opresión que sufren las mujeres en el capitalismo como mano de obra barata. ¿Por qué ustedes creen que en la sociedad china se mutilaba el pie, se achicaba el pie a las niñas desde que nacían? La explicación está en que eso limita su movilidad espacial. Muchas veces algunos escritos hablan de belleza, de un pie pequeño como un pie bello, pero detrás de esa filosofía de la belleza y de la estética está una cuestión sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la subordinación y la
explotación del cuerpo de las mujeres como objeto. Por eso privaban a las mujeres de una movilidad, de la agilidad para desplazarse. Pero hay algo más. Está las sociedades antiguas y también contemporáneas y fundamentalmente en África. Muchas niñas, adolescentes, le es mutilada parte de su cuerpo con el objetivo de que no sientan placer. Y hoy son millones de niñas, alrededor de 137 millones de niñas y adolescentes que sufren la mutilación del clítoris como parte del cuerpo que tiene la propiedad de dar placer sexual. Y esta es una imagen precapitalista en que las mujeres son vendidas en el mercado. En cualquier libro de historia ustedes pueden encontrar esa imagen. Pero ven la mujer como objeto de propiedad que puede ser vendida. Y eso era también justificado por el derecho de la época. Bueno, aquí hay un análisis en que se hace referencia a esa gran obra de Marx, que es El Capital. Y este texto es de esa autora excelente que es Gayle Rudin. Ella pregunta, refiriéndose al capital, y está en portugués. ¿Qué es un esclavo negro? Es un hombre de raza negra. Esta es la explicación. Y es tan buena cuanto otra. Un negro es un negro, pero un negro se torna esclavo en determinadas relaciones. Una máquina de hilar algodón, Jenny, es la explicación que Marx da, es una máquina de hilar algodón, pero solo esa máquina se torna capital en determinadas relaciones. Retiradas esas relaciones, no es más capital. Así como el oro no es dinero, solo se torna en dinero en determinadas relaciones. Como el azúcar no es el precio del azúcar. Entonces se puede parafrasear. ¿Qué es una mujer domesticada? Es una femia de su especie. Una explicación es tan buena cuanto otra. Una mujer es una mujer. ¿Claro? Por tanto, cuando hablamos de género, cuando hablamos de subordinación de las mujeres, estoy hablando aquí en plural con toda intencionalidad, estamos hablando de un fenómeno que es histórico y que es también moral, y que proporciona al capitalismo una herencia que es cultural, que viene de otras sociedades, y que el capitalismo fortalece, porque el capitalismo exacerba el patriarcado y la masculinidad. Solo tomemos un ejemplo, el concepto trabajo. ¿Qué cosa es considerado trabajo? Solamente eso pudiera. Entonces, solamente analizando esto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista moral, será posible delinear toda la estructura de la opresión. Por eso, muy bien en la introducción de este evento, han hablado de justicia, de inclusión moral, de cuestiones éticas, de derechos humanos, cuando hablamos de diversidades, cuando hablamos de género. Bueno, hay toda una crítica al patriarcado. ¿Y por qué hay una crítica al patriarcado? La crítica a esa noción del patriarcado
está porque el patriarcado como sistema o como concepción fija esas estructuras de dominación. Y la importancia que tiene la categoría de análisis género es que al analizarlo como un fenómeno cultural, también es un fenómeno que se puede transformar, que se puede cambiar. No son estructuras fijas, sino movibles. Bueno, aquí yo hago referencia a otra autora sobre la palabra patriarcado, que habla de una opresión de carácter universal, fixa, en contraposición con otra categoría que ya es más flexible, que es la categoría género. Puede pasar porque ya lo hemos. Bueno, concretamente, ¿qué explica la categoría género? Cuando hablamos de género, explica cómo se construyen las determinaciones hombres, mujeres y también construyen hoy la ciudad sexual. Porque si esa categoría apareció en los años, finales de los años 70, ha habido todo un avance, ha habido toda una crítica a la categoría género y desde el feminismo postestructuralista se han añadido muchas cosas. Por ejemplo, de que no se habla de mujer, se habla de mujeres, de que en el debate se incluyen las identidades sexuales, todas las diversidades, es decir, la discusión es mucho más que los aportes que hizo esta categoría a finales de los años 70. Otra cuestión es que el género implica el sexo, pero hoy, a raíz de los aportes de Foucault, también sabemos que el sexo no es una categoría fixa, también el sexo es culturalmente construido. Bueno, aquí brevemente algo importante. ¿Qué aportó el descubrimiento por el feminismo de la categoría género? Lo primero, para nosotros que venimos de la academia, fue una ruptura epistémica. ¿Por qué fue una ruptura epistémica? Cuando hablo de epistémica, aquí estoy refiriendo a que es una ruptura en la teoría, en la construcción del conocimiento. ¿Saben por qué? Sencillamente porque tanto la historia como la antropología y otras ciencias sociales, las desigualdades sociales estaban, y especialmente también el marxismo, las desigualdades sociales no iban más allá que el análisis de las clases sociales. Y esta categoría trajo a la luz que habían otras desigualdades más allá de las clases sociales y que tenían que ver con la raza, que tenían que ver con la etnia, que tenían que ver con el espacio en que se vive, tenían que ver con el sexo, que tenían que ver con las identidades sexuales y hoy mucho más con todos los movimientos sociales. Las desigualdades tienen que ver también con los grupos humanos de las diferentes áreas. Pero en los años 70 y 80, incluso el marxismo llegó a que los actores fundamentales como fuerzas motrices de la sociedad humana quedaban en las clases y el análisis de las desigualdades no se profundizaban mucho más allá de las clases sociales. Y esta categoría permitió profundizar en esas desigualdades sociales. Y además, algo muy importante,
como marca cultural en nuestro cuerpo. El género designa 3 cosas fundamentales: los roles sociales que desenvuelven o desarrollan hombres, mujeres, o que desarrollan unas y otros. Pero además, los espacios de actuación de esos roles. ¿Cuáles son los espacios de las mujeres? ¿Cuáles son los espacios de los hombres? Y tienen que ver con los espacios públicos y los espacios privados. Y tienen que ver también con los atributos que la sociedad da a las personas. Pregúntense, ¿por qué antes de nacer ya estamos preocupados por los colores? No es por gusto, es que estamos colocando atributos a lo que es ser niña o ser niño. Por eso esa preocupación por las sayas, porque se supone que las estudiantes universitarias, mujeres, sean las que vayan en saya al aula y no los varones, porque es un atributo cultural que se ha añadido a un cuerpo masculino. ¿Cuál es la vestimenta? ¿Cuáles son los colores para que sea un buen masculino? ¿Cuáles son los comportamientos que debe tener una chica o una mujer o una joven? No puede beber cerveza en la esquina porque eso no es atributo de delicadeza femenina. Entonces, oigan, los escoceses no pudieran estudiar en universidades brasileras porque los escoceses usan sayas. Entonces, son atributos que la cultura coloca a los cuerpos masculinos y femeninos. Es la cultura y por tanto no es cultural, es modificable. Y por eso estamos aquí debatiendo este tema, porque queremos transformar nuestras sociedades. Por eso debatimos. Y lo primero para un tema o para cambiar la sociedad es hacer público un tema, traerlo al debate y luego incluirlo en la agenda pública. Y cuando se debate en la agenda pública, se convierte en política y las políticas se traducen en acciones afirmativas. Es por eso que tenemos las cuotas de indígenas, de negros en las universidades, porque si no se hubiera debatido el tema por los movimientos sociales, si no se hubiera incluido en la agenda pública, no se convierte en política y no hubiesen estado obligadas las universidades a aceptarlo. Por eso es tan importante debatir estos temas. Bueno, brevemente, el género no alude solo a construcciones culturales, alude también a las identidades psicológicas. Implica analizar las relaciones que se establecen a partir de esas construcciones. Somos seres relacionales, si no, no fuéramos seres humanos y humanas. No solo cuando hablamos de género estamos refiriéndonos a relaciones hombre-mujer, nos referimos también a otro tipo de relaciones que tienen que ver mujeres con mujeres, hombres con hombres. Pero cuando hablamos de género, siempre estamos hablando de relaciones que están atravesadas por relaciones de poder y de subordinación. Y siempre que discuto este tema, digo, caramba, en un batallón masculino son relaciones casi siempre entre hombres y hay relaciones de poder, relaciones de género. También en un convento hay relaciones de género, relaciones mujer-mujer, y son relaciones de subordinación atravesadas por relaciones de poder. Siempre, y viví la experiencia, nada más subordinado y estresante que una relación entre una sogra y una nora mexicana. Son relaciones muy fuertes de poder y de subordinación, hasta tal punto que eu entrevisté a una mujer en México haciendo estudios de violencia en los espacios rurales mexicanos
Y una señora, una camponesa, faló para mí que su sogra falaba al filho que le pegara donde no las personas no pudieran olear. Es decir, el filho golpeaba constantemente su esposa y la madre del filho falaba que diera golpes donde las personas no pudieran olear. Entonces hay relaciones terribles no de solidaridad siempre entre las mujeres. Bom, por una cuestión de tiempo, puede pasar. Bom, aí, fale aí. Bom, eu quero concentrar-me agora. No gosto muito hacer referencia a autores occidentales, pero creo que Foucault amerita la pena, aunque él mismo reconoció que él desconocía el sur. Eso merece no siempre gratitud, ¿verdad? Bom, Foucault, dentro del análisis que él hace, es el siguiente. Él hace un análisis para mostrar la historicidad del sexo como una dimensión de la vida humana, como una actividad humana. Pero el aporte fundamental para lo que ustedes van a discutir estos días, él dice, no solo es una actividad humana, en la actualidad se establece como una identidad. Son las llamadas identidades sexuales. Y además, dice lo siguiente, no hay identidad sin definición sexual. Y el término sexo no solo habla de funciones biológicas y de rasgos anatómicos, sino también de la actividad sexual. No solo se pertenece a un sexo, no solo somos cuerpos sexuados, se tiene un sexo y se hace sexo. Es decir, también expresa lo que somos como seres humanos. Y eso considero que es un gran aporte de Foucault para todo lo que ustedes van a analizar. Y por último, en esta parte, hago referencia a Butler. Si el cuerpo es el lugar donde la cultura aterriza los significados que le da la diferencia sexual, ¿cómo distinguir qué aspectos de ese cuerpo están libres de la marca cultural, o sea, del género? ¿Qué quiere decir eso? Que todo nuestro cuerpo tiene su sello, tiene el carimbo de la cultura. No hay forma de responder este interrogante, porque no hay cuerpo que no haya sido marcado por la cultura. Por eso, todas esas niñas y adolescentes que tienen mutilados sus clítoris, esa es una marca cultural que llevan sus cuerpos. Y ahora quiero hablar de género relacionado a los derechos humanos, porque también la integridad de nuestro cuerpo y accionar nuestras identidades es un derecho humano. Pero no puedo hablar de derecho humano sin hablar que es un fenómeno de posguerra y que tiene que ver con las instituciones nacidas en Occidente de posguerra, y que el concepto de derecho humano no es un concepto del sur, es un concepto occidental impuesto a toda la comunidad humana. Y tal vez el concepto que más se acerca a nosotros sea el concepto que tiene que ver con la inclusión social, que tiene que ver con la justicia. Pero hasta ahora este es un concepto universalmente reconocido. ¿Cuándo es que están relacionados, que la discusión se relaciona con el tema de las mujeres?
desde la Carta de la ONU. Hay toda una serie de principios de la ONU que hablan de los derechos de las mujeres. Pero fíjense que no es hasta 1979, coincide temporalmente con la gran lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, coincide con la aparición, con la emergencia del concepto género, con la crítica al patriarcado, es decir, con todo el debate, con el auge de movimientos sociales, con esta gran convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en el año 1979. Y hay una conferencia en 1993, que es la conferencia de Viena, que hace alusión también a los derechos de la niña y el niño. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque me voy a referir a continuación a América Latina. Y las convenciones tienen que ver con lo que los estados signan y por tanto tienen que concretar en políticas. Y aquí también, contextualizando, tengo que referirme al papel que jugaron las conferencias internacionales. Fíjense que todo este debate se está operando en el decenio de la mujer, que es de 1975 a 1985. Y en el año 1975 se desarrolla en la Ciudad de México la primera conferencia internacional de mujeres. Muy, muy importante, porque ahí se dio la primera gran confrontación entre las feministas del norte y las feministas del sur. Y ahí se levantó una gran líder minera boliviana y dijo, si me dejaran falar. Es el título del libro de una antropóloga brasilera que escribe la historia de vida de esa señora, de esa lideresa minera del movimiento social en Bolivia y que participa en esa conferencia. Esa conferencia es muy importante porque analiza toda la situación y la discriminación de las mujeres del sur respecto a la participación en los temas de desarrollo, aunque también se le han realizado muchas críticas porque no analizó otras formas de subordinación que tenían que ver con el cuerpo de las mujeres, con la autonomía del cuerpo de las mujeres. Pero hay que reconocer. Ahora, puedes pasar. Hay un camino de conferencias internacionales de las mujeres que va de México a Beijing. ¿Y qué importancia tiene la conferencia de 1995 en Beijing? Es la conferencia que enuncia un concepto muy de moda hoy, que es el concepto de empoderamiento de las mujeres. Analiza otro concepto que es democracia de género, pero lo más importante de esa conferencia es que lanza un plan internacional de acción de Beijing y que obliga a todos los estados a que signen. Los estados tienen que ser signatarios de los acuerdos de Beijing. Y no solamente eso, no solo los estados tienen que firmar los acuerdos de Beijing, sino que hay todo un seguimiento a esos acuerdos para ver cómo los estados están cumpliendo, y eso se cumple a través de las políticas. Puede pasar. Es bastante difícil, ¿verdad? Bueno, y aquí quería hacer relación a algo que se produjo aquí en Brasil, que es la Conferencia Interamericana para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida internacionalmente como la Convención de Belém do Pará. Es por primera vez en la historia, años 90, se condena la violencia
contra las mujeres y también obliga a los estados a realizar acciones afirmativas. Bueno, yo me pregunto, si los gobiernos son signatarios del Plan de Acción de Beijing y son signatarios de los acuerdos del milenio, ¿cuál es la realidad latinoamericana? ¿Cómo los estados están cumpliendo en esto? ¿Cómo las políticas se han concretado? Entonces, voy a basarme fundamentalmente en datos estadísticos de organismos regionales que muestran las desigualdades de género en América Latina. Muy concreto. Bueno, aquí una breve introducción donde digo que la injusticia y la desigualdad en América Latina siempre han sido parte del paisaje latinoamericano y tiene que ver con algo sencillamente, que hay una confusión entre crecimiento económico y desarrollo. No es igual. Y aún cuando en las últimas décadas muchos países latinoamericanos han dado buenas noticias en crecimiento económico, desgraciadamente eso no se ha revertido en patrones de igualdad en la región. Y hay algo que tiene que ver con la presencia en América Latina, con el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Es una tríada que se une en la región y que hace de la región más desigual del planeta. Hay un análisis de Boaventura dos Santos donde él analiza la línea abismal que nos separa y sencillamente en América Latina sigue persistiendo no la colonialidad, sino el colonialismo. Sigue. ¿Y por qué se habla de que persiste el colonialismo? Solamente analizar la presencia de las transnacionales y el nuevo poder de las transnacionales en América Latina, para que ustedes vean cómo las nuevas expresiones del colonialismo están. Tenemos trabajo esclavo, tenemos múltiples huellas de que el colonialismo no es un pasado, el colonialismo es un presente, pero el capitalismo hoy, junto con el poder de las transnacionales, es una expansión de la cual Mar habló en El Capital. Se trata de una expansión del capitalismo por desposesión de los recursos naturales de la región, que trae consigo también la multiplicidad de formas de extracción de plusvalía junto con el trabajo esclavo. Tuve la oportunidad de ser pesquisadora año y medio en la Amazonia brasilera, en el sudeste de Pará, donde está la empresa Vale. Y corre por mi sangre el dolor en mi corazón de las cosas que yo vi allí sobre la expansión de la empresa Vale en todo ese territorio tan rico brasilero que es el sudeste del Pará. Por eso puedo hablar, igual que en Colombia, igual que en Bolivia, igual que en todos los países de América Latina, el capitalismo hoy con las transnacionales es un capitalismo cuya expansión es por desposesión de los recursos naturales. Más la presencia histórica de una cultura patriarcal es una triada donde la desigualdad y la subordinación por relaciones de género es mucho más fuerte. Esa es la línea abismal que nos separa del norte capitalista. Bueno, cuando hablamos de desigualdad, vamos a referirnos a las siguientes brechas. Hay un déficit de trabajo decente en América Latina.
Tenemos una segregación laboral que es vertical y que es horizontal. Tenemos precariedad en el ingreso. Tenemos débil participación de las mujeres en las estructuras de decisión. Tenemos no solo una pobreza económica, también tenemos una pobreza de tiempo para las mujeres. Y tenemos también desigualdades en cuanto al tiempo y al trabajo remunerado de las mujeres y los hombres. Algunos datos estadísticos vienen ahora. Respecto al trabajo, voy a ir mucho más rápido. Las mujeres representan más del 50% de la población en América Latina y representan el 52,1% de la población económicamente activa. Sin embargo, ellas están sobrerepresentadas en el grupo que se sitúa fuera del mercado de trabajo y están subrepresentadas entre aquellos que tienen empleo. 5 de cada 10 mujeres en edad laboral trabajan, en contraposición a los hombres que trabajan 8 de cada 10. El desempleo atiende más a las mujeres que a los hombres, un 9,1 y un 6,3 respectivamente para los hombres. El subempleo por ingresos está más marcado. Cuando hablamos, también hay una mayor presencia de mujeres en el sector informal. Cuando ustedes leen los informes estadísticos, hay algunas contradicciones, hay algunas paradojas, porque el empleo femenino creció ciertamente en la región. Las mujeres como nunca antes fueron al mercado del trabajo, las mujeres negras, las mujeres indígenas. Pero lo que tenemos que preguntarnos es en qué condiciones lo hicieron. Y fundamentalmente lo hicieron en aquellos sectores peor pagados. Lo hicieron en los sectores que tienen que ver con la informalidad. Lo hicieron como temporeras. Entonces, tenemos que preguntarnos en qué condiciones. También hay otras paradojas a las cuales me voy a referir. También tenemos un subempleo que tiene que ver con los horarios y tiene que ver también con la flexibilidad del capitalismo. Las mujeres trabajan menos horas como que los hombres en el mercado de trabajo y trabajan más que los hombres en el otro tipo de trabajo. Es el trabajo que reproduce la vida, que es el trabajo que hacemos en nuestras casas. En la región, 5,2% de los hombres ocupados están subempleados. Sin embargo, el 10% de las mujeres empleadas están en condiciones de subempleadas. Las mujeres representan el 63% del total de las ocupadas en servicios comunitarios, sociales y personales. Prácticamente la mitad de los ocupados en el comercio. Puede pasar. Y otra cosa, es el trabajo gratuito. Por eso, uno de los aportes que hoy están haciendo las economistas, las feministas en el área de economía, es la problematización de la categoría trabajo, algo que no se estudia en las universidades, porque en nuestras universidades no se estudian las licenciaturas en economía, esa otra economía. No estudiamos ni economía solidaria en la formación de los economistas, ni estudiamos la economía doméstica. Por tanto, el concepto trabajo es un concepto que solo es analizado con el empleo y no con el trabajo que realizan las mujeres para producir la vida. Imagina, disculpe, estoy hablando en español y portugués. Se ha determinado que las mujeres, por el trabajo que reproduce la vida, aportarían
un 20% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, es un trabajo no contabilizado por las estadísticas y no entra en las cuentas nacionales. Lo que no entra en las cuentas nacionales no es riqueza nacional. Por tanto, hay todo un trabajo gratuito que es parte de las riquezas del país que no se contabilizan. Por ejemplo, las mujeres rurales aportan entre el 28 y el 32% del Producto Nacional Bruto Agropecuario en América Latina. Ese trabajo tampoco se contabiliza en el Producto Nacional Agropecuario de los países latinoamericanos. Y es parte de lo que se llama en los estudios de género la invisibilidad del trabajo femenino. Es una de las áreas que más tenemos que problematizar para que se incluya en la contabilidad y para que los estados diseñen política donde se reconozca este tipo de trabajo, en que se dialogue entre el Estado y la familia, porque los estados han transferido a la familia la responsabilidad del cuidado, y no es a la familia, la han transferido a nosotras, las mujeres. Y es un trabajo que es necesario contabilizar y que es necesario pagar a las mujeres. Es una deuda que tienen los estados con nosotras, las mujeres. La otra cuestión, las mujeres están sobrerepresentadas en aquel grupo humano de pobreza, pero también están sobrerepresentadas en algo que se llama pobreza de tiempo. Carlos Marx llamó el tiempo libre el fondo de oro de la sociedad humana, porque se supone que en tiempo libre las personas se dedicaran a su desarrollo espiritual. Las mujeres parece que en América Latina no somos seres humanos con derechos a el desarrollo espiritual. Tenemos también una pobreza de tiempo y hay muchos estudios que han contabilizado el tiempo de hombres y mujeres. Pero yo estoy hablando de mujeres, pero cuando eso se tira a mujeres negras, a mujeres indígenas, a mujeres de clases pobres, es mucho más grave la situación. Bueno, la brecha de ingreso en todas nuestras sociedades, las mujeres tienen ingresos más bajos que los hombres, aunque las estadísticas dicen que hemos avanzado. Y aquí viene una gran contradicción. Si ustedes analizan todos los informes, incluso también los análisis realizados por ejemplo, por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, por los censos. Hay algo muy importante de finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, y es que las mujeres en toda la región tenemos más escolarización que los hombres, tenemos más años de estudio que los hombres. En algunos países 4, 5 y hasta 6 años de estudio más que los hombres. Tenemos más estabilidad en la escuela que los hombres y mejores resultados académicos que los hombres. Sin embargo, hay una gran paradoja. Las mujeres no accesamos al mercado del trabajo con las mismas oportunidades que los hombres. Se produce aquí una segregación que es profesional, pero se produce también una segregación que es vertical. Y hay autoras en América Latina que hablan de piso pegajoso, porque hay muchos grupos de mujeres que no logran ascender. Y cuando se habla de la segregación vertical, es algo que tiene que ver con el ingreso, y es que las mujeres accesamos con menos posibilidad a cargos de decisión
que los hombres. Y profesionalmente estamos ubicadas en aquellas profesiones peor retribuidas. Escuchen, por ejemplo, aquí en Brasil, el 95% de las empleadas domésticas son mujeres, pero son más del 80% mujeres negras. Entonces, cuando se transversaliza género y raza, se trata de variables que son estructurantes en las desigualdades sociales, que son parte de la matriz de desigualdad en la región. Imagina que la OIT ha determinado por cálculos que se necesitarían 75 años para equilibrar los ingresos entre los hombres y las mujeres, para colocarnos en condiciones de igualdad por ingreso. Aquí hay toda una serie de datos estadísticos, pero no los quiero seguir atormentando porque yo sé lo que es hablar de estadísticas, ¿no? Además, esas estadísticas ya han ido cambiando. Esto tiene que ver, esta slide tiene que ver con las desigualdades también en el marco de las esferas de trabajo. Puede pasar. Sí, en este slide hago un análisis de las mujeres urbanas y las mujeres rurales, pero creo que he referido a ello. Y por último, voy a referirme a otro eje de las desigualdades, otro eje que tiene que ver con la estructura de desigualdades, y me estoy refiriendo a la problemática de la violencia. No quiero dar datos para Brasil porque ha salido recientemente el mapa de la violencia en Brasil 2015 y ahí van a tener datos estadísticos muy importantes. Pero la violencia de género se presenta como la vulnerabilidad, la vulneración más extendida en los derechos humanos de las mujeres, al representar una manifestación más extrema de la desigualdad y la discriminación. No hay país en América Latina que esté libre. Y los espacios también dicen mucho. Los espacios rurales, la expresión de desigualdad, de violencia contra las mujeres, tiene su mayor expresividad. Y tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con la soledad, tiene que ver con la cultura, tiene que ver también con la dependencia económica. Son muchos factores. Y la violencia de género, la violencia contra las mujeres y la violencia contra las diversidades sexuales dice mucho de lo que afecta la dignidad de las personas. Es decir, las personas como personas, impacta de manera negativa en la identidad, en el bienestar social y físico y psicológico de las personas agredidas. Y la violencia de género, incluyendo la violencia contra las diversidades, está en todos los espacios, incluidas nuestras sacrosantas universidades. Hay mucha violencia contra las diversidades sexuales, hay mucha violencia contra las mujeres, contra las jóvenes que estudian en las universidades. Y son estadísticas que tienen que emerger desde abajo, que hay que construirlas desde abajo, porque no siempre están a la luz, no salen en los informes, pero ahí están y nosotros estamos aquí para descubrirlas. Y por último, podemos decir lo siguiente: América Latina en su contexto no cumple ni con los principios de la ONU a los cuales son signatarios de sus estados, ni cumple tampoco ninguno de los estados, cumple con los objetivos del milenio respecto a las mujeres. La crisis que vive la región impacta sobre el tiempo de las mujeres
impacta sobre el trabajo, impacta también sobre el lugar de pobreza de las mujeres. Y específicamente hay 3 ámbitos que América Latina, los estados latinoamericanos, tienen que prestar atención si es que queremos cumplir los llamados objetivos del milenio. Esos ámbitos son el trabajo remunerado. ¿Por qué el trabajo remunerado? El trabajo remunerado como eje es indispensable para la autonomía de las mujeres, empezando por la autonomía económica. Además, otro ámbito es el ámbito de la toma de decisiones, que indica un ejercicio de la ciudadanía. Si construimos estadísticas desde abajo, ¿cuántas mujeres son directoras de los institutos tecnológicos federales? ¿Cuántas mujeres son rectoras de las universidades? ¿Cuántas mujeres son presidentas de los países? ¿Cuántas mujeres llegamos a ser alcaldesa? Entonces, hay una violación de los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. Y por último, está referido al control del cuerpo de las mujeres. Y el control del cuerpo de las mujeres es un eje importante si queremos cumplir los objetivos del milenio, porque ello tiene que ver con la salud de las mujeres y con la sexualidad de las mujeres, con la libertad que deben tener las mujeres sobre su cuerpo, decidir cuántos hijos tener o no tener. Y por último, muy obrigada. Agradecemos a magnífica palestra da professora doutora Maria de Los Ángeles Arias Guevara. O Instituto Federal do Paraná, de Telêmaco Borba, agradece a presença de todos os participantes neste primeiro dia do simpósio sobre diversidade, gênero e perspectivas. Convidamos a todos para participarem do café de encerramento do primeiro dia, que está logo na saída. Retornaremos amanhã às 19 horas, quando daremos sequência à programação. Uma boa noite a todos.